Y retomamos el estudio de la carta a los Efesios. Si lo recuerda, habíamos estudiado la primera parte de este tema, el resultado de nuestra elección. Pero faltó mucho tema para estudiar esa tarde, así que hoy estaremos dando la segunda parte del tema resultado de nuestra elección. Como hemos aprendido, amados hermanos, a lo largo de estos primeros versos de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, el plan eterno de Dios para formar el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es la iglesia, se resume en 7 elementos. Aprendimos que el primer elemento es el método de elección, ese método que utilizó el Señor para escoger quiénes conformarían la iglesia de su Hijo. Aprendimos que el método de elección de Dios se basa en su soberanía, su poder y el puro afecto de su voluntad. Dios escoge en Él a los que del mundo ha determinado salvar en su solo consejo. La elección de Dios sobre nosotros nos salvó. Y no se trata de una elección hecha al azar, sino de una elección hecha en su presencia. La elección soberana de Dios es independiente de la voluntad y el deseo humano. Sencillamente Dios escoge en sí mismo y para Él mismo, como queda claramente expuesto en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En ese verso que conocemos en teología como la cadena de oro de la salvación, el escritor de Romanos dijo en Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, y sabemos, no hay duda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta primera parte es muy conocida. Es muy citada por todos nosotros. Cuando estamos en medio de una dificultad decimos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero allí no termina el verso. El verso continúa y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Las cosas cuando no salen bien a nuestros ojos, ¿sabe? A los ojos de Dios son un perfecto bienestar para nosotros. Así parezca que no, así nos hagan derramar lágrimas, así suframos por un rato. Todo lo que sucede en nuestra vida, sí, esa cosa que a usted no le gusta, que le sucedió y que le sigue pasando, obra para bien. Por una razón, hay propósito en Dios, porque usted ha sido llamado. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Habla de algo que sucede antes de lo que usted conoce como su destino. Es el predestinar, es el determinar y establecer antes de que algo suceda. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el propósito de Dios que usted sea un hijo de la familia divina y que sea un hermano del primogénito. ¿Quién es el primogénito? Jesús. Y Él tiene muchos hermanos, que somos cada uno de nosotros y de todos aquellos que han creído en Él desde el mismo momento en el cual entregamos nuestros corazones. El segundo elemento del plan de Dios que hemos estudiado a lo largo de estos primeros versos nos recuerda quién es el objeto de la elección de Dios. Dios ha elegido y su elección recae no sobre todos los hombres del mundo. No todos los hombres son hijos de Dios, sino solo los que Él ha declarado santos. Y esa elección la hizo desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
El tercer elemento que estudiamos del plan de formación de la Iglesia de Jesucristo es el tiempo en el cual Dios hizo la elección soberana de aquellos que serían la Iglesia del Señor. La Biblia nos enseña, y no hay duda al respecto, la elección de los salvos y también el repudio de los condenados ocurrió antes de la creación. Ocurrió antes de la caída en pecado de Adán y aún antes de los pactos o de la entrega de la ley. En Efesios 1:4 vuelve y reafirma el apóstol Pablo y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis 17:8 también se habla de la elección de Dios para los condenados. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto cierra cualquier tipo de duda, cualquier tipo de discusión al respecto. Él escoge para salvación a los salvos en Él antes de la fundación del mundo, pero también Él ha determinado aquellos cuyos nombres no están escritos, y también lo hizo desde la fundación del mundo. También aprendimos el cuarto y quinto elemento de la elección soberana de Dios de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los cuales se resumen en los versos 4 y 5 del primer capítulo de esta carta a los Efesios. En el verso 4 se define el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Cuando usted quiera saber por qué Dios lo escogió a usted, cuál es el propósito de que usted sea salvo y parte de la Iglesia de Cristo y de la familia de Dios, la respuesta es sencilla. Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso te escogió Dios, para que seas santo y habites sin mancha delante de Él. Ahora, ¿qué motivó a Dios a elegirte a ti y a mí y a todos los santos y sin mancha delante de Él? La respuesta está en una sola palabra: el amor. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Nota usted cómo la Biblia es tan clara? Solo en este verso hay tanta sabiduría sobre lo que Dios determinó en su plan eterno, que es aterrador que una persona no pueda comprender el plan de Dios. Amados hermanos, Dios nos ha escogido en Él para que en la eternidad venidera fuéramos amomos, que tiene el significado literal de algo que carece de toda mancha y de todo defecto. Dios te ha limpiado a cada uno de los elegidos de Dios y nos limpió de nuestra mancha del pecado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. En Él, solo en Él, en Cristo, Dios nos ha dado su propia naturaleza, sin mancha ni contaminación, haciendo digno a los indignos y declarando justos a los santos que Él eligió. Y todo esto lo hizo por la razón más fuerte del universo, el ágape, el amor, amados hermanos, que no se mide por cantidad. El amor ágape de Dios se mide porque es bueno, porque es benigno, porque no busca lo suyo, porque no se enoja fácilmente, porque es rápido en perdonar. El amor ágape de Dios busca la verdad, busca protegernos, busca que tengamos confianza y siempre persevera.
Dios no desiste en nosotros. Y aun si nosotros decidimos alejarnos, el amor de Dios por sus elegidos irá en busca de nosotros. Dejará las 99 ovejas e irá por la perdida. El amor ágape de Dios que motivó nuestra elección nunca falla, nunca disminuye. No es que Dios hoy te ama menos. Ay, es que como hice esto, entonces Dios ya no me ama igual. No, Él es padre, usted es padre, usted es madre. Cuando su hijo hace algo indebido, algo que no le agrada y que rompe su corazón, usted no deja de amar menos a su hijo o a su hija. Llorará, gemirá, se lamentará, pero al final del día seguirá amándolo igual. El amor de un padre no disminuye. El amor de Dios, mucho menos, amados hermanos. El amor de Dios no cambia. No, usted llega y se enfría y entonces no viene a la iglesia, no ora, no adora. No significa que Dios entonces dice, ya no lo amo más. Él lo ama a usted porque lo conoció y lo predestinó desde antes que usted naciera. Cuando aún usted ni siquiera estaba siendo formado en el vientre de su madre. Si usted ha sido elegido por Dios, ya Dios lo amaba con un amor ágape, amado hermano, un amor puro, un amor fiel, un amor eterno, un amor sacrificial. Este es el motivo por el cual Dios te eligió a ti y a cada uno de los que hoy somos parte del cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, hemos conocido el método de elección, sabemos que nosotros somos el objeto de la elección, hemos conocido el tiempo en el cual Él hizo su elección. También hemos aprendido cuál es el propósito de Dios para elegirnos. Y desde luego hemos comprendido qué motivó la elección soberana de Dios de cada uno de nosotros. Y damos gloria a Dios por eso. En la primera parte, hace ya más de un mes, el año pasado, hablamos del sexto elemento del plan eterno de la elección de Dios. Y ese plan eterno, en este sexto elemento, habla del resultado de la elección. Ese resultado, amados hermanos, de la elección soberana, fue hecho y fue llegado hasta Él antes de la fundación del mundo. Y es el mayor de los resultados que una de las criaturas pueda siquiera pensar en recibir. En su plan eterno, luego de la elección soberana de Dios, Dios determinó, mis amados hermanos, que un día nosotros seríamos llamados. Luego de su llamado seríamos convencidos por su Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. Recibiríamos por fe a Jesucristo, seríamos convertidos, naceríamos de nuevo siendo justificados. Y a la par, cuando somos justificados, Dios ejercería una adopción de cada uno de nosotros. Este es el sexto elemento del plan eterno de elección soberana de Dios, el resultado de nuestra elección, que es la adopción del pecador que ha sido perdonado, justificado, salvo e injertado en su familia divina. Sabemos que la adopción divina se dio porque así está escrito. Vamos de nuevo a Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Aquí hay palabras que hoy estudiaremos con todo detenimiento, hermanos. Predestinado para ser adoptado, hijos suyos. Por medio de, ¿qué se da la adopción? De su Hijo unigénito Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es el destino que el Padre ha determinado para sus escogidos, que disfruten como sus hijos por medio de la adopción espiritual. El plan de Dios para nosotros no solo incluye que seamos salvos de la ira venidera. ¿Sabe? Dios no nos salvó simplemente para darnos un cuerpo glorificado. Esto tienen los ángeles. Dios no nos salvó para que usted y yo caminemos solamente por las calles de oro y el mar de cristal. No nos salvó el Señor para que tomemos de las hojas del árbol de la vida y que comamos del fruto. No nos salvó el Señor para que contemplemos su gloria solamente. Hay un propósito en nuestra salvación y hay un resultado final, amados hermanos, y esta es conocida como la adopción. La adopción, mis amados hermanos, todos conocemos que es un acto legal en el cual un hombre o una mujer toman como hijo suyo a alguien que no procede biológicamente de su naturaleza. Pero la palabra adopción que utiliza Pablo y que solo se encuentra, mis amados hermanos, en este pasaje de la Escritura y en sus cartas, no encontrará este término en ninguna otra parte de la Biblia, tiene un sentido aún más profundo. Cuando nosotros encontramos la definición de adopción en la actualidad, podría referirse a alguien que hace una obra de caridad, que toma legalmente a un niño desamparado y desvalido, motivado por un hecho de bondad en su corazón, para darle techo, para darle alimento y protección. En cierta forma, Dios en su amor hace eso, pero en el puro afecto de su voluntad, nos adopta mucho más que por caridad. A diferencia de los hombres que adoptan luego de conocer al muchacho, porque si usted mira el proceso de adopción, el adoptante adopta después de que lo conoce. Es un desconocido para él en el pasado. Él no sabe de dónde viene. Muchas veces ni siquiera conoce quiénes fueron sus padres. Un día cualquiera va a un orfanato y ve a un niño desvalido y se encariña con él. O va por una calle y ve a un muchacho arropado con un cartón. Lo ve delgado, de mal color, mal vestido. Lo ve por allí sin ningún tipo de protección. Y entonces, en un acto de misericordia, lo mira con amor y lo adopta. Pero lo adopta después de que lo conoce. Los hijos de Dios, por el contrario, son conocidos por Dios desde antes que siquiera existan, porque fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios no te adopta por caridad. Dios no te adopta porque te ve por allí desvalido. Ay, es que estaba por allí y le produje un sentimiento a Dios. No, Dios te adoptó desde antes que tus ojos vieran la luz de este mundo. Dios te escogió y te adoptó desde antes que este mundo fuera creado. Así que no somos hijos de Dios adoptados por casualidad, sino que nuestra adopción es consciente, es voluntaria y es anticipada a nuestra existencia. Antes que siquiera tuvieras conciencia de ti mismo, ya Dios te había elegido y por tanto había determinado que sería su hijo o su hija. El término griego que usa Pablo para adopción
es huiothesia, que es una palabra compuesta por dos términos. Uno es huios, que significa hijos, y el otro es tesis, que significa colocación. Así el significado de huiothesias, que traducimos como adopción, es hijo colocado al lado. Habla de una posición que se le da, de un lugar que recibe aquel que se toma por hijo. La adopción de la que Pablo habla es el lugar de privilegio y honra, pero también la posición que se le da a ese ser que se pone al lado del nuevo Padre. Esto es, usted y yo fuimos tomados del mundo y fuimos colocados al lado de Dios en calidad de sus hijos. Debo recordarle que usted y yo no poseemos ni llegaremos a poseer naturaleza divina. No es que usted y yo seamos de la misma sustancia de Dios. En todo caso, somos criaturas y seguiremos siendo criaturas, aún en estado glorificado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No es que hay un Dios dentro de ti y que un día tú serás Dios. Nunca acontecerá eso. Seremos llevados al lado, junto al Padre. Seremos reconocidos por los ángeles como hijos de Dios. Los ángeles son espíritus ministradores en favor de aquellos que son herederos, esto es, hijos del Dios viviente. Nos mirarán, nos reconocerán, pero nunca seremos dioses. Sin embargo, por el puro afecto de la voluntad divina, Él nos colocará a su lado, nos honrará, nos dará un nombre nuevo, amados hermanos, y nos hará parte de su familia. Nos dará también una posición elevada como hijos, en pleno derecho, y como coherederos de Dios, seremos herederos de su riqueza eterna al lado de su Hijo unigénito Jesucristo, porque ya hacemos parte de la familia divina. Cuando ahondamos más en el significado del término huiothesia, encontramos una descripción del lugar y del nuevo estatus que hemos tomado con la adopción. Antes éramos rechazados, éramos enemigos de Dios, hijos de ira por naturaleza, lo mismo que los demás. Vivíamos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero luego de nuestra adopción, luego de que fuimos llamados e injertados en la familia divina, ahora somos reconocidos por Dios, y esto es lo que permite que usted se acerque a Dios, ya no solo como lo hacía el pueblo de Israel en la antigüedad, llamándolo simplemente el Señor, sino que ahora usted puede decir: Abba, Padre. En la ley romana, que es de donde el apóstol Pablo toma esta palabra huiothesia, cuando se finalizaba el proceso de adopción, esto es, cuando legalmente se firmaba y se sellaba el acuerdo legal donde un hombre tomaba a un joven como su hijo, cuando se completaba el proceso, esta realmente era una decisión completa en todos sus aspectos. La persona que había sido adoptada, desde ese momento, cuando tenía el reconocimiento legal, tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Esto es,
era reconocido ya no como un hijo natural, sino que llegaba al punto tal que se podía decir que era un hijo biológico en términos legales. Él llegaba a su nueva familia y desde el momento en que era adoptado, perdía por completo todos los derechos y todo tipo de lazos se cortaba con su antigua familia. A los ojos de todos los conocidos del padre adoptante, el nuevo hijo una vez adoptado era una persona nueva, sin relación con su vida pasada, siendo tratado por su padre como si descendiera de él. Aún sus familiares y todos los conocidos estaban obligados a olvidar su pasado. A los ojos de la ley romana, el hijo adoptado era una nueva persona en todo sentido. Incluso si la familia anterior tenía deudas o tenía algún tipo de obligación relacionada con algún tipo de deuda familiar, el nuevo miembro quedaba exceptuado de las deudas pasadas y toda relación u obligación con su familia pasada era legalmente abolida, como si nunca hubiese existido en el seno de su vieja familia. ¿Entendemos lo que el apóstol Pablo quiere decir ahora? Desde ahora usted no tiene que ver nada con la antigua familia a la cual usted y yo pertenecíamos. Pertenecíamos a la familia del primer Adán. Ahora pertenecemos a la familia del segundo Adán. Antes éramos parte de la familia caída de la gracia. Ahora hacemos parte de la familia llena de gracia. Antes estábamos excluidos de la presencia de Dios y ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir de Dios su paternidad completa. Es un antes y un después de nuestra adopción. En Cristo nos convertimos en súbditos de su reino. Esto es verdad. Él es Señor del reino. En la antigüedad, cuando un rey tenía varios hijos, el hijo mayor era el heredero. Y eso hacía que aun siendo príncipes sus hermanos, todos fueran súbditos del mayor. Es en ese mismo sentido espiritual que aun siendo hermanos del Señor Jesucristo por adopción, nunca podremos competirle porque Él es el primogénito y nosotros somos hermanos que venimos después que Él, lo que nos convierte en súbditos de su reino. Por cuanto Él es nuestro Señor, también somos sus siervos. Servimos a Cristo, como el menor servirá al mayor. Él aún nos llama amigos, pero en su gran amor, aún el heredero divino nos ha aceptado en su amor y misericordia y gracia, luego de nuestra adopción, como más que ciudadanos del cielo. Hoy para Cristo somos más que sus siervos y aún más que sus amigos. Él nos llama hermanos. ¿Puede dimensionar eso? ¿Y usted cómo puede afirmar eso, pastor? No, yo no lo afirmo, la Escritura lo afirma. Acompáñeme a Hebreos capítulo 2, verso 11. Dice la Escritura: porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué Dios como tú que perdona y olvida? Ha pasado lo mismo que cuando se adoptaba en los tiempos romanos.
se olvidaba. Cristo no nos vive recordando: usted es hermano por adopción, pecador, ladrón, chismosa. Él no se avergüenza de nuestro pasado. A veces algún hermano acuerda de dónde sacó el Señor a otro hermano y en la calle: que no me vean porque este era choro antes. No se avergüence de sus hermanos. No importa de dónde biológicamente o históricamente el Señor lo sacó. No importa si lo sacó de la calle, de una cárcel. No importa lo que haya hecho en su vida pasada. Dice la Escritura que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido hechos nuevos, hermano. Ya no tenemos relación con la vida pasada. Y por eso nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lo segundo que aprendemos, amados hermanos, es que Cristo también nos recibe. Si bien somos sus hermanos, no es simplemente hermanos porque sí. Porque hay gente que dice: él es mi hermano, pero lo que pasa es que él es adoptado. ¿Ha notado usted alguna vez o ha escuchado eso de hijos naturales, biológicos con hijos adoptados? Dice: él es mi hermanito, yo lo quiero, pero él es adoptado yo. ¿Y por qué hizo eso a su hermanito? Porque él es adoptado. Pero Cristo no nos recuerda esa adopción, aun cuando sabe que por él la logramos. Por el contrario, él nos recibe en su familia. Hay un pasaje en la Escritura, Mateo 12, 48. Quiero que vaya por favor allí, Mateo 12, gloria al Señor. Y vamos a ir un poco atrás en la lectura. Y me gusta este pasaje, amados hermanos, porque tiene que ver con un momento en el cual Jesucristo establece quién es su familia. Voy a ir, amados hermanos, un poco más atrás, del verso 46. Dice que mientras él aún hablaba a la gente, había mucha gente donde él estaba agolpado el lugar, estaba relleno el lugar, y él estaba haciendo obras maravillosas, estaba liberando a las personas de espíritus inmundos, estaba enseñando la palabra de Dios. Y de repente llega su familia terrenal y no pueden entrar, se paran afuera y hacen lo siguiente: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. No hablan de José. Seguramente ya a esa altura habría muerto. Solamente vino su madre terrenal, sus hermanos terrenales, y estaban allí afuera y le querían hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La familia de Dios es diferente a la familia terrenal. Usted no puede equiparar a un hermano en su carne con un hermano en la fe. ¿Sabe? Muchos de sus hermanos, de sus padres, de sus familiares aún más cercanos, biológicamente, pueden convertirse en sus más grandes enemigos. Y la gran mayoría de las familias en el mundo, no todas van a ir al cielo. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano?
Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí se establece el principio bíblico de la familia divina. Esa persona que está a su lado es su hermano, es su hermana, y estará con usted por toda la eternidad. No le aseguro que toda su familia biológica lo hará. En efecto, ya han partido muchos que no están allá. Amados hermanos, los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo como primicia de lo que recibiremos en la eternidad. Cuando recibimos el Espíritu Santo, en ese momento somos adoptados por Dios, hechos sus hijos, herederos de su reino y colocados al lado mismo de la mesa familiar como coherederos con Cristo. ¿Cuándo se hizo usted hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿le dio qué? ¿Qué significa la palabra potestad? Derecho. En un punto de vista legal y espiritual, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo llega a su vida, sella su corazón, y ese sello no solamente es para salvación, sino que es el momento en el cual, como cuando se sella un documento legal, usted queda sellado como adoptado por Dios. En Romanos capítulo 8, verso 14 se nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Nota usted la participación del Espíritu Santo en la adopción? Él es el agente, amados hermanos. Él es el Espíritu de adopción. Él llega a su vida, entra a su espíritu, lo sella con su presencia, y de allí en adelante usted puede decir: Abba, Padre. ¿Entiende por qué no toda persona puede decir que ha sido adoptada y que es hija de Dios? Porque no toda persona tiene el Espíritu Santo. Muchos tienen el espíritu del mundo, y por eso aman el pecado, y por eso aman la vida disoluta, libertina y perdida. Y en eso es que consiste la diferencia de los hijos de Dios. Ahora reconocen que hay un Dios en los cielos y que ese Dios es su Padre. En Gálatas 4:4 se dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es tener el Espíritu Santo en nuestro corazón lo que garantiza que somos hijos de Dios. Ser salvos, amados hermanos, equivale a tener la misma vida de Dios en nuestras almas.
Ser salvo significa que su propio espíritu vivificante, el Espíritu Santo, está en nuestro espíritu. Y esto es lo que hace que usted y yo seamos parte de la familia de Dios. ¿Qué diferencia a los hijos de Dios de los hijos del mundo? Que los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo en sus vidas, en sus almas, en sus corazones, en su espíritu. Y por eso somos hermanos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y por medio de su Espíritu Dios Padre nos ha adoptado en Cristo Jesús. En Efesios 2:19 se nos dice que una vez el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida, una vez que fuimos sellados y que hemos legalmente sido adoptados, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y aquí viene algo maravilloso. Y miembros de la familia de Dios. Esto es impactante. Qué honor que nos ha sido concedido. Muchos dicen, es que yo soy de la familia Fernández. Yo soy de la familia, y hablan de abolengos. Ni así fuera de los Borbones, que es la familia donde dependen los reyes españoles y franceses. Ni así sea de los Austria, que es de donde descienden la familia de nobles en casi toda Europa. Usted pertenece a una familia superior, a la familia del Dios viviente. Por esta razón, mis amados hermanos, sabiendo que pertenecemos a una familia divina, es inconcebible que un cristiano se sienta solo, que se sienta que está en el mundo sin familia. Aún hay muchos cristianos que viven llorando: ¡ay, pobre de mí! Estoy solito o solita. Quiero recordarle que si está terrenalmente solo y sin familia, aun si su padre y su madre lo abandonaron, usted tiene una promesa de Dios, que Él nunca te abandonará, porque Él nos eligió para ser nuestro Padre, no nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Él quiso ser nuestro Padre y Él quiso adoptarnos para que fuéramos sus hijos, y Él quiso hacernos parte de su familia, y lo hizo para que lo fuéramos para siempre. Y esto nos permite entender las palabras de David, cuando en el Salmo 27:10 él dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Qué es lo más cercano que tiene un ser humano en esta tierra? Sus progenitores, su padre, su madre, es lo más cercano. Pero aun si su padre y su madre terrenal, que representan el pilar de las familias terrenales, lo abandonan, con todo Jehová me recogerá. Él me ha adoptado, me ha hecho su hijo y me ha hecho parte de su familia celestial. Amados hermanos, los padres humanos pueden abandonar a sus hijos, pero nuestro Padre nunca nos dejará, y eso hace que tengamos tranquilidad, paz, felicidad y esperanza eterna. Padres humanos pueden adoptar hijos y pueden llegar a amarlos tanto como aman a sus hijos naturales. Pueden ofrecerle a su hijo adoptado igualdad completa en la vida familiar. Pueden ofrecerle al adoptado los mismos beneficios y recursos que a sus hijos naturales.
y hasta la misma proporción en su herencia cuando mueran. Pero hay algo que Dios hace y que ningún padre natural, terrenal, puede ofrecer cuando adopta. Ningún padre humano puede impartir su propia naturaleza distintiva a un hijo adoptado. Una pareja de esposos de Noruega, por más que quieran impartir su naturaleza biológica a un hijo adoptado en África, no podrán. Los ojos azules no los podrán transferir a los ojos marrones de un niño nacido en África. Y su piel y su cabello rubio no podrán transferirse al cabello negro y muy apretadito de un niño nacido en África. Sin embargo, eso es lo que Dios hace de manera milagrosa y sobrenatural a favor de cada persona quien ha elegido en su Hijo Jesucristo desde la fundación del mundo. Dios Padre no solamente adopta, sino que cuando constituye en hijos a esos que Él eligió del mundo, Él los lleva a una forma tal que no solo reciben su riqueza y bendición, sino toda la naturaleza de su Hijo unigénito, y esto lo hace por el puro afecto de la voluntad celestial. Un día seremos semejantes y portaremos un cuerpo glorificado como Cristo cuando fue resucitado. Con esto concluyo, amados hermanos, recordando que el resultado de la elección soberana de Dios es hacer de pecadores, esclavos y excluidos, hijos y miembros de su familia, por su amor y en el puro afecto de su voluntad, a través de la obra salvadora y redentora de su Hijo Jesucristo, como nos fue revelado por las Escrituras cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Démosle gracias a Dios Padre por habernos elegido, escogidos, y nos predestinó para ser adoptados por hijos suyos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos elegido del mundo, por habernos escogido, Señor, para que hiciéramos parte de tu familia celestial. Gracias porque hoy comprendemos que en la adopción cambiaste nuestra naturaleza, nos hiciste nacer espiritualmente, y ahora, Señor, por el espíritu de adopción que hay en nuestro corazón, podremos llamarte por toda la eternidad Abba, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Gracias